extendido de que tecnología es todo esto del mundo digital. Tecnología es una cuchara, es un móvil, es una forma de organizarse. Y desarrollo también es otro lío de la de su madre, porque desarrollo es cobertura de necesidades básicas, son derechos civiles. Y si metemos la variable tiempo es, por supuesto, la mejora, el respeto al medio ambiente para los que vengan después. Desarrollo igual es bienestar, no sé si me atrevo a decir felicidad. No lo sé. Os voy a dejar en manos ya de Eduardo y de Santiago. Eduardo Martín, que viene del País Vasco, Santiago Cáceres de Valladolid. Dos personas, yo creo que súper interesantes, muy complementarias y muy en la línea de lo que hoy venimos a hablar en estas jornadas y en concreto en esta primera mesa. Eduardo es ingeniero agrónomo, tiene una pila de posgrados en GIS, ya sabéis, sistemas de información geográfica, agrobiología, modelos ecológicos, gestión de empresas de economía social y solidaria, etc. Le hemos traído porque es en esta mesa el práctico, aunque igual él luego lo quiere matizar, porque lleva más de 20 años como profesional en cooperación para el desarrollo en África, Mozambique, Cabo Verde, República Árabe Saharaui, Níger, en Asia, Vietnam, Bangladesh, India, en América Latina, El Salvador, República Dominicana, Cuba, pero también en Europa, en Francia, en España ha trabajado en temas de ordenación territorial, desarrollo rural, etc. En los últimos años ha montado una empresa que se llama, es un acrónimo, GIS, ya sabéis, en inglés los sistemas de información geográfica, ARTE. Y como no tenía ni idea, busqué en Google y es un juego de palabras, porque si sustituimos la S por una Z, GIZARTE significa sociedad en vasco. Santiago es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Ingeniería Industrial en la rama electrónica por la Universidad de Valladolid, profesor titular del Departamento de Tecnología Electrónica de esa universidad. Tras una estancia en una universidad canadiense donde trabajó temas que luego han ido abriendo su línea de investigación sobre aspectos sociales y medioambientales de la ingeniería, ciencia, tecnología y sociedad. Acordaros, la ciencia, el conocimiento, la tecnología, ese conocimiento llevado a la práctica, un poco como mencionaba antes, la sociedad, quien recibe y quien también... Pues no sé, no... A ver... Pues no soy capaz. Vale, pues... Si me dices dónde tengo que hacer clic, lo hago, pero yo tengo que no... Antes te he mandado a ti que... Sí, no hay problema. Yo tengo tu presentación, la voy a compartir desde mi ordenador, que no es la mejor solución, pero para no añadir... si te parece, entiendo vale. que todos estáis viendo ahora la presentación de Eduardo. Si te parece, me vas indicando cuando quieres que cambie de... Perfecto. Pues si quieres empiezo ya Cuando tú y... quieras. Vale, pues buenos días a todos y a todas y lo primero pues daros las gracias por haberme invitado y por darme la oportunidad de contar mis ideas, ¿no? Y bueno, pues como habéis dicho en la introducción, pues a mí me toca hablar de tecnología y desarrollo y bueno, fundamentalmente intentando ofrecer una visión desde el terreno. Con todos estos inconvenientes que hemos tenido pues, para conectarnos, vamos a andar un poco justos, ¿no? Voy a intentar hacer más corto. Pero como quiero dejar una cosa clara, voy a empezar con una reflexión que me parece importante, ¿no? Esto de la tecnología en terreno me parece un tema un poco peligroso, a veces hasta ambicioso y prepotente, ¿no? Porque muchas veces las personas de las organizaciones que trabajan en el terreno son, a ver,
analfabetas tecnológicas, que se creen que sabiendo hacer una tabla dinámica en Excel ya son personas expertas. Y bueno, pues esto, como habéis dicho, la tecnología no solo son las apps de los teléfonos. Y bueno, dicho esto, esperando haber hecho algún amigo nuevo más, pues si queréis, pues entramos en harina. Entonces, pues pasamos a la primera diapositiva. Sí. Me voy a basar en unas experiencias que he tenido yo de trabajo y sobre todo en un trabajo que realicé en África hace unos 15 años, sobre el 2015, 2005, 2008. Y bueno, era una zona rural bastante aislada, no había teléfono, no había electricidad, no había agua corriente. Pues para llegar a las ciudades tenías que esperar, pues bueno, carreteras como la que veis ahí en la foto de 4 o 5 horas, 6, 8, según cómo fuera la época del año. Una economía básicamente agrícola, dependiendo de las lluvias, con una comercialización prácticamente nula. Y bueno, pues la mecanización era muy básica, ¿no? Pues, aparte de todo eso, no había los conocimientos técnicos pues para hacer reparaciones, no había el material para estas, en caso de que hubiera que hacer alguna mejora, alguna reparación. Entonces, bueno, unas condiciones muy básicas de vida, ¿no? Y allí, donde nosotros trabajábamos, pues sobre todo 3 áreas de intervención, que eran las de infraestructuras básicas, sobre todo una red de carreteras terciarias, agricultura y cooperativas. En agricultura, pues desde promociones de cultivos hasta, bueno, un sistema de crédito rural. ¿Avanzamos? Eso, muy bien. Pues allí os podéis imaginar que proyectos de desarrollo había muchísimos, ¿no? Allí estaba todo pichichi. Había organizaciones nacionales, agencias del gobierno, llegaba gente de las embajadas, organismos multilaterales, bueno, organizaciones grandísimas, internacionales, todo tipo. Y bueno, pues las intervenciones, ¿cómo eran? Bueno, pues os los podéis imaginar, muy bien justificadas, dirigidas generalmente a sectores muy concretos de actividad y con soluciones técnicas muy lógicas. He marcado esto de lógico porque aquí va un poco la retranca del marco lógico y lo de muy bien justificadas, pues eso desde el punto de vista de las agencias donantes y de esta teoría del marco lógico tan lineal y bidimensional, ¿no? Entonces, las características de estas intervenciones, ¿cuáles eran? Bueno, ahí he puesto algunas, ¿no? Pero allí no se quedaba nadie. Allí estábamos nosotros, unas monjas y poco más, ¿no? Entonces, no había una continuidad en las intervenciones. Llegaban con una propuesta, la ponían en marcha y desaparecían. Eso sí, con un despliegue cuando llegaban brutal. Coches, televisiones, lo que hiciera falta, ¿no? Con todos unos técnicos de mucho renombre. Pero que estos técnicos, estas personas estaban ahí, pues eso, 2 días, 3 días, a veces igual te duraban una semana, pero era gente que estaba en las sedes centrales. A veces, si había suerte, en la capital de la provincia, pero si no, en la capital del país o incluso en Barcelona, Oxford o Nueva York. Así de claro, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia de este tipo de intervenciones? Estoy generalizando, ¿no? Pero en general eso era un auténtico fracaso. El impacto era nulo. La sostenibilidad, pues os la podéis imaginar, pues lo mismo. Y lo peor de todo es que se creaban unos hábitos muy perniciosos, ¿no? La gente decía, ¿para qué vamos a hacer nada? Si hagamos lo que hagamos, el año que viene van a llegar estos y nos van a soltar otra vez pasta para hacer nada, pues ¿para qué nos vamos a esforzar? Y esto también tiene su parte negativa, que es que se fomenta una dependencia del exterior. ¿Para qué voy a hacer nada para mi autodesarrollo si van a venir a darme algo? Entonces, bueno, avanzamos. Nosotros lo que buscábamos era un enfoque geográfico integrado frente a ese modelo tradicional, ¿no? Entonces, ¿en qué lo basábamos? En un conocimiento amplio del territorio. En la imagen de la izquierda podéis ver bueno, unos mapas del área de intervención. En
el cual detallábamos dónde estaban las distintas actividades, ¿no? Y estas actividades lo que queríamos es que cada una de ellas, aunque fuera importante por sí misma, estuviera complementada con el resto del conjunto, ¿no? Como si fuera un paquete tecnológico completo, de tal manera que, bueno, las distintas intervenciones se reforzaran entre sí. Y bueno, podían tener un sentido claro o un sentido no tan claro, pero desde luego en la estrategia de intervención sí que se incorporaba una actuación cuando esa podía reforzar alguna de las demás. Avanzamos y bueno, pues para hablar concretamente de la transferencia tecnológica, lo primero hay que identificar las oportunidades. ¿Qué posibilidades tenemos de hacer algo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Estas son las cuestiones que hay que responder, ¿no? Y bueno, pues como estábamos, y yo sobre todo me ha tocado trabajar en un ambiente rural, bueno, cuando hablamos de capacitación y formación, bueno, pues desde mi punto de vista, el objetivo principal, si se puede llamar objetivo, es la familia campesina. Y para formar a la familia campesina no hace falta que te venga gente de la Universidad de Cincinnati a decirte 4 cosas. No, porque esta gente llega, se va y con una percepción muy diferente en muchos casos de la realidad de allí. ¿Cuál fue nuestra opción? Buscar formadores campesinos. Es lo que se conoce en la técnica de formación campesino-campesino, ¿no? Yo lo oí en el siglo pasado, cuando todavía tenía el pelo negro, que people teaching people, ¿no? Pues eso, la gente enseñando a la gente. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues en vez de dar una clase más o menos práctica de cómo hacer un semillero, cómo capar el tomate o cómo alimentar las cabras, lo que conseguimos es gente que habla la lengua de la gente con la que trabajamos, que se quedara en los poblados, en las aldeas, en las casas de la gente con la que trabajamos durante toda la campaña agrícola y repetir esta secuencia durante varios años. De tal manera que estos formadores, eran todos hombres, apoyaban en todas las tareas del ciclo agrícola, y si había que hacer semillero, hoy hacía el semillero aquí, mañana con el vecino del frente y pasó mañana en el pueblo de al lado o en el de más allá. Y cuando tocaba hacer el trasplante, pues lo mismo, que si hay que cosechar, pues bueno, todas las tareas del ciclo agrícola. Y las soluciones tecnológicas eran basadas en los recursos disponibles localmente. ¿Para qué vamos a montar una motobomba si en cuanto nos falle una pieza no vamos a poder seguir regando, ¿no? Entonces, bueno, esto era fundamental. En un principio te pueden acusar de estar yendo 200, 300 años para atrás, pero es que lo otro es quedarte en nada. Otra cosa muy importante de tener estos grupos de formadores con la población es que te permite identificar a los individuos que destacan en alguna tarea concreta. Esta tarea concreta puede ser, es que a este se le da muy bien el pimiento o este hace unas cebollas buenísimas, pero es que este otro pues hace unos semilleros que tienen un porcentaje de éxito brutal. O, jope, a esta mujer es que le siguen todas las mujeres, con ella podemos hacer de un trabajo comunitario importante. O sea, no solo identificar de individuos que hacen tareas prácticas e importantes, sino también porque pueden hacer tareas sociales importantes. A esta persona es que le puedes decir cualquier cosa nueva que la va a aceptar, la va a probar. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, pues sí que intentábamos hacer viajes en las provincias limítrofes, pues para que la gente conociera otras realidades más allá de las suyas propias. Aquí veis unas imágenes de las tecnologías que utilizamos para riego. Bueno, eran represas, pero que eran de bambú y barro, y que con las crecidas de la época de lluvia muchas veces se iban al garete y había que volverlas a construir el año que viene. Era esto o nada. Sé que después de unos cuantos años han conseguido hacer represas de, ¿cómo se dice?, de hormigón armado, han utilizado motobombas, pero en un principio era todo por gravedad, utilizando canales excavados en la tierra o utilizando
cáscaras de troncos. En la foto de superior a la izquierda, al fondo se ve una cigüeña, o sea, un sistema que nos decían, pero si esto tiene más de 800 años, tendría más de 800 años, pero funcionaba. Y una cosa es lo que hacíamos nosotros y cómo la gente copiaba estos sistemas, ¿no? Y los resultados eran lo que podéis ver a la derecha abajo, pues bueno, a veces había vegas enteras de hasta hectárea y media, 2 hectáreas, en las que varias familias se agrupaban pues para poner en producción todo un terreno. Y bueno, pues esto funcionó y funcionó muy bien, ¿no? Junto con la innovación tecnológica o la transferencia tecnológica, yo creo que no nos podemos olvidar de la innovación social. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Trabajar con las estructuras sociales tradicionales, ¿no? Las familias, los grupos tribales, por decirlo de una manera, ¿no? Y una cosa refuerza la otra. Entonces, a partir de eso, pues bueno, intentábamos fortalecer los grupos locales que existían, o si había que crear algunos nuevos, con el conocimiento que teníamos del terreno, de la sociedad, pues bueno, pues intentábamos que se desarrollaran nuevos. Y bueno, pues siempre apoyándonos en aspectos, actividades que pueden ser de interés común. Que aquí está el reto, ¿no? Hay que identificar cuál puede ser aquellas actividades que interesan a las personas con las cuales las vas a vincular. ¿Que en algún momento hace falta un apoyo técnico de mayor nivel? Pues bueno, pues entonces ahí se recurría, pero bueno, solo en casos puntuales, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir la importancia de buscar paquetes tecnológicos de soluciones integrados. No, vale, hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro y no hay ninguna conexión entre estas actividades. Y bueno, aquí las fotos de abajo, bueno, el corral, ahí veis un corral de cabras, que es un corral comunitario. ¿Y por qué hacer un corral comunitario? Pues los que sabéis de ganadería conoceréis que los machos prácticamente no sirven para nada, ¿no? Y teniendo en cuenta que un macho puede dar servicio entre 20 y 40 hembras, pues si tienes 10 familias y tienes que entregar 20 machos, pues la cantidad de recursos que estás inmovilizando, ¿no? Pues si creas un corral comunitario para 10 familias con 2 cabras hembras para cada familia, pues igual solo tienes que proponer un macho, 2 a lo sumo. Entonces, pues bueno, y lo puedes cambiar con otro corral comunitario que esté en el pueblo de al lado, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar. Y aquí está el kit de la cuestión, la receta del éxito. Siempre hay que tener una receta del éxito. Pues bueno, yo creo que esta receta de éxito no existe. No hay ni receta de éxito, ni una solución única, ni productos milagros. Habréis oído hablar que el microcrédito va a salvar a la pobreza del mundo. Ah, no, ahora vamos a utilizar la yatrofa o la... ¿cuál es? La moringa. La moringa va a ser... Bueno, son parte de la solución, pero no hay producto milagro. Y lo que hay que hacer es buscar las soluciones, adaptarlas, evaluarlas, compararlas, mejorarlas, actualizarlas, investigar, y esto continuamente, ¿no? Pero basado en un conocimiento profundo, real y lo más actual posible del territorio y también de la población y de esa sociedad. Y la innovación tecnológica y la innovación social no puede ser, ahora de repente, venga, pasamos a las motobombas. No, hay que ir poco a poco, hay que buscar una progresividad. Y una cosa que suele funcionar es intentar localizar una actividad palanca que pueda ser el eje a partir del cual se puedan desencadenar el resto de intervenciones. Y para las intervenciones en el medio agrario, pues bueno, hay unas palabras clave que aparecen en todo manual de cooperación, pero parece que solo se quedan para los cursillos, ¿no? Hay que ponerlas en práctica, que es la confianza con la gente con la que trabajas, el respeto a las poblaciones con las que trabajas, a las compañeras y a los compañeros. Y bueno, parece que es de primero de cooperación, pero parece que como las cosas de primero de cooperación, en cuanto pasas a segundo se olvidan, ¿no? Hay que tener muy presentes las alteraciones de los ciclos del año agrícola. Es que aquí siempre hemos plantado, hemos sembrado el 15 de febrero y la poda el 18 de marzo. Bueno, con la crisis climática los ciclos están cambiando. Hay que tener conocimientos actuales, no valen las soluciones de hace 20, 15 años.
también hay que tener en cuenta cómo han evolucionado los usos y las coberturas de los suelos. Es que los procesos de migración, los procesos de urbanización, de deforestación, están teniendo una influencia muy grande en el uso agrícola. ¿Cómo nos está afectando esto a nosotros en nuestro caso concreto? Eso hay que tener en cuenta. Y luego, otra cosa que parece que a los agentes de cooperación se les olvida es que hay que evitar en la medida de lo posible que las rentas familiares dependan de un único producto, sobre todo si ese producto tiene una comercialización anual. O sea, nosotros estamos encantados de tener una paguita todos los meses. Si podemos tener una paga extra y ya son 14, pues mucho mejor. Y a las familias campesinas con las que trabajamos, no, que estén produciendo un único producto que se vende solo durante 15, 20 días y además coincide cuando todo el mundo está comercializando ese producto, por lo tanto los precios son bajos. Y esperemos que no haya ocurrido una sequía, un incendio, unas inundaciones o unas plagas que nos tiran el producto al guano, ¿no? Pues bueno, intentar buscar que haya ingresos a lo largo de todo el año para la familia campesina. Y luego pues se habla mucho de cadenas de valor. Es importante. A mí me gusta más utilizar los ecosistemas de valor para dar este enfoque integral de las distintas intervenciones. Y cuando se habla de todas maneras de cadenas de valor, pues se habla mucho de los eslabones a partir de qué sale el producto de la finca. Es que los intermediarios, es que el coste del transporte. Bien, todo eso es muy importante, pero hay que prestar muchísima atención a las etapas previas a la finca. Muchas veces ahí se puede buscar unos puntos muy importantes para aumentar la rentabilidad de las explotaciones y que las familias tengan rentas mayores. Y bueno, pues ya entramos en las tecnologías adecuadas. ¿Las tecnologías adecuadas son adecuadas para todas las personas? Bueno, no es lo mismo que sea una familia campesina que está haciendo una agricultura de subsistencia que sea una familia campesina que ya está comercializando o que tenga una especialización importante en algún producto dado, ¿no? Pero bueno, la tecnología también hay que ver si es adecuada para las personas que son responsables de dar respuestas técnicas en la administración o en las organizaciones locales. No te digo ya en las ONGs de cooperación que están trabajando en el terreno. De los agentes donadores, pues bueno, estos van más todavía por modas, ¿no? Ahora está de moda esto porque en el acuerdo internacional de no sé dónde hemos decidido que esto es la solución y, jope, pues bueno, mucho ojo. Y luego, por último, pues el personal técnico de las organizaciones de cooperación en sede, que bueno, que sí que pueden necesitar muchas actualizaciones, ¿no? No solo en tablas dinámicas del Excel. Y bueno, pues al final hay que adecuar la tecnología y su transferencia a cada caso y tener siempre presente que no todas las tecnologías son útiles para todas las personas en todos los momentos ni en todos los casos. Que no, que hay que adecuar cada solución a cada situación. Y que bueno, pues que muchas veces te encuentras resistencias con los proveedores de soluciones tecnológicas, o sea, los agentes de cooperación, pues porque están dominados por la rutina y por el hábito, y esto lleva a utilizar soluciones de otras épocas. A veces el personal técnico está estancado, está acomodado o no pueden asumir nuevos retos tecnológicos porque, sobre todo si estás en terreno, estás de trabajo hasta arriba, ¿no? Meterte en una cosa nueva pues puede suponer unos retos importantes o usar un tiempo del que no dispones, ¿no? Y por otra parte, muchas veces estamos entrando en unas dinámicas de gestión de proyectos que gestionamos muy bien, que hacemos unas justificaciones magníficas, una administración que pasa cualquier tipo de requisito formal, pero que se queda en esto, ¿no? En lo formal. Y bueno, pues si queremos buscar impacto y sostenibilidad, pues igual tendríamos que dar una vuelta a esta perspectiva, porque al final ofrecemos soluciones que niegan a las poblaciones muchas veces, no siempre, estoy generalizando, el uso de tecnologías que son actuales, muchas veces porque no las conocemos. Y para ya la traca final es un ejemplo que me está ocurriendo últimamente, ¿no? Llevo
4 años o así trabajando con el tema de la teledetección, el uso de información satelital, que está ahí disponible para el que la quiera utilizar y que tiene unas aplicaciones bestiales, brutales, en el tema de cooperación, pues tanto para temas agrícolas como riesgos para lo que queráis. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pasamos de diapositiva. Esta es la diapositiva final, con esto acabo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo planteo el asunto este de la teledetección? Pues en general me encuentro con respuestas negativas. ¿Por qué? Es teledetección. Ay, es que no somos especialistas en teledetección. ¿Qué me estás diciendo? Ay, por favor, no me saques del marco lógico que bastante tengo. O, ¿nos lo puedes explicar un poco más para que lo entiendan los de la junta directiva? Buf, que he hecho una patada para arriba que no se note que no tengo ni idea. O, oye, ¿realmente esto sirve para la agricultura? Pues imagínate si estás trabajando en el Sahel y tus análisis se basan en los datos de los evaporímetros o pluviómetros que están distribuidos donde sea y que se cogen los datos, vete a saber cuándo, por quién y cómo, ¿no? Oye, ¿nos podemos fiar de estos datos? Entonces yo ahí lo que pienso es, si los de la NASA o los que hacen vino en La Rioja lo están utilizando es porque no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Así que estamos solos. Y ya esto es lo que me revienta del todo, es que cuando te dicen es que tendría que estar gestionado por alguna entidad local. Sí, claro, y nosotros ahora estamos utilizando una cosa de Microsoft que está sedeado ahí en Gijón, ¿no? O cuando utilizamos el WhatsApp está ahí en Avilés o en Córdoba, por favor. Esto es, no sé, yo creo que es que no tiene ningún sentido, ¿no? Que no todas las tecnologías son adecuadas para todas las personas en todos los momentos. Y entonces aquí yo para concluir dejaría esta pregunta en el aire, ¿no? ¿Existe el derecho a la igualdad de oportunidades tecnológicas para todos y para todas? Pues ahí lo dejo. Muchas gracias y bueno, os espero en el debate. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Agradecer a la organización el que me hayáis invitado para participar en estas jornadas. Para mí un placer. Que sepáis que yo tengo una sana envidia de los trabajos que estáis haciendo en el Media Lab allí en Oviedo, en Asturias. Me parece una idea extraordinaria el maridar de alguna forma la ingeniería y la filosofía. Creo que es necesario. Entonces, bueno, pues agradecido, encantado y ya os digo que con bastante envidia por debajo, ¿no? En principio, digamos que lo que son las tesis que yo quiero indicar o comentar en esta presentación, las tenéis ahí y que son los 3 ejes básicos de la presentación. En primer lugar, hablar sobre el mal desarrollo. Desde mi punto de vista, el desarrollo del que supuestamente disfrutamos una parte de la población es un mal desarrollo, no es exportable a toda la población del planeta y estamos viviendo a costa del planeta, estamos viviendo a costa de futuras generaciones, etc. En segundo lugar, yo creo que la tecnología juega un papel importante en el tema del desarrollo. Normalmente cuando hablamos de tecnología pensamos en todo lo que la tecnología nos está trayendo, lo que nos está aportando, pero solemos pensar bastante menos en todos los problemas que también con la tecnología estamos generando. Y esos problemas en estos momentos son serios, grandes y quizás puedan desbordar digamos, los aspectos positivos. Y por último, creo que necesitamos un cambio de paradigma, tanto desde el punto de vista de pensar qué es lo que entendemos por progreso y por desarrollo, como desde la perspectiva de cuál es el papel y cómo hacer evolucionar la tecnología, ¿no? en ese caso. Vamos con el tema del mal desarrollo, que voy a ir un poquito rápido porque yo creo que muchos son temas conocidos, salvo alguna pequeña cuestión particular que conozcan, ¿no? Si nos fijamos en el tema del medio ambiente, tenemos problemas muy serios, ¿no? El principal de ellos, el que ocupa más espacio mediático, es el cambio climático, ¿no? Pero no es el único, ni mucho menos. Tenemos otros como, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Se está hablando de la sexta extinción masiva digamos, de seres vivos. Hay destrucción de bosques, degradación de suelos. Estamos perdiendo agua potable. Santiago, perdona que te interrumpa, pero me parece que no se está viendo la presentación Nada. Correctamente compartida. Creo que nos hemos quedado todas las personas
asistentes. Sé que es un poco rollo que nos coordinemos. Antes con Eduardo tuve algún problema de que no estaba exactamente a la misma, pero casi que voy a compartir yo desde aquí, si me haces el favor vale. de quitar. Sí. Y comparto yo porque no, estamos teniendo dificultades. A ver. A ver. Creo que ahora sí. Sí. Estabas hablando de mal desarrollo, tecnología y desarrollo, cambio de paradigma. Perdón, no sé si habías pasado a la siguiente. Sí. 2 diapositivas más. Ok, esta, sigo. Eso es. Estaba hablando de los problemas del tema del medio ambiente, ¿vale? Entonces hay vete avisándome y yo lo corro. Sí, perfecto, correcto. Entonces tenemos, estaba comentando el tema del cambio climático y otros, ¿no? El tema de biodiversidad, disminución drástica de agua potable, agotamiento de recursos de los océanos y de otros recursos, ¿no? Hay bastantes personas que hablan del pico del petróleo y de pico de otros materiales, ¿de acuerdo? Que son a día de hoy básicos para nuestra sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto no es algo de algún grupo particular o de alguna ideología particular. Esto es algo que en general proviene de la ciencia, es decir, es la ciencia la que nos está diciendo que esta es la situación, ¿no? Entonces ahí tenéis, digamos, un esquema solamente relacionado con el tema del cambio climático, pero que, digamos, es lo que las distintas organizaciones que están en esta línea, digamos, entienden por estamos unidos en la ciencia, ¿no? Respecto a este tipo de cuestiones. Entonces, ahí está la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están lo que, digamos, desde la ciencia nos están indicando que pueden ser los efectos del cambio climático. Siguiente, por favor. En la siguiente transparencia lo que tenemos es cuál es el índice de extracción de material global, no el índice, es decir, la evolución de la extracción de material global desde el año 1900 hasta el año 2015, ¿no? Como podemos ver, desde entonces la sociedad, la humanidad en conjunto, estamos extrayendo cada vez más materiales de la biosfera. Tanto biomasa como portadores de energía, como distintos metales y minerales, así como minerales no metálicos, ¿no? De forma que esta extracción sigue un curso exponencial, ¿vale? Entonces, no hay posibilidad de mantener este curso exponencial, no hay posibilidad de seguir con este modelo de desarrollo que sigue esta utilización exponencial de materiales. En un planeta finito esto no se puede sostener, ¿no? Y tenemos no solamente la extracción de materiales, sino también la generación de residuos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Desde un punto de vista social nos encontramos también con graves y serios problemas, ¿no? Ahí tenemos problemas del hambre que en general ha ido reduciéndose, pero que últimamente está otra vez volviendo a incrementarse. Tenemos problemas serios de desigualdad al interno de los países y entre los propios países. Hay desigualdad de género y feminización de la pobreza. Tenemos problemas con desempleo y subempleo. Hay cada vez más personas que trabajando aún así están por debajo de la línea de pobreza. Hay carencia o deficiencia de servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una cantidad importante de problemas tanto ambientales como sociales que no son problemas que venían antes y que todavía no hemos cubierto con nuestro modelo de desarrollo, sino que en muchos casos son derivados de nuestro modelo de desarrollo. Siguiente transparencia, por favor. Estos problemas de desarrollo no son aislados, están vinculados entre sí. Ahí tenéis, digamos, una representación por parte del Foro Económico Mundial de cuáles son lo que ellos reflejan en el informe sobre riesgos globales. Este caso fue para el 2020, ¿no? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado nos refleja lo que una serie de personas encuestadas han comentado que son esos riesgos y por otro lado las conexiones entre ellos. Es decir, no es trivial resolver un problema. Yo no me puedo centrar en un problema solo, porque en muchos casos ese problema está relacionado con otros problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos que sobresalen, pues evidentemente el problema climático, pero también sobresalen problemas sociales como inestabilidad social, migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y problemas tecnológicos como podemos tener a la derecha.
Creo que tenemos experiencia con el tema de la pandemia en el hecho de que, por un lado tenemos la economía, por otro lado tenemos la salud. Si intentamos resolver el problema de la salud, parece que estropeamos la economía. Si intentamos mantener la economía a flote, parece que tenemos problemas con la salud. Al final todo está intrincado, ¿no? Y no solamente con estos dos focos, sino con otros muchos más, con lo cual el problema es serio, ¿no? Es decir, con todas sus realimentaciones no lineales en este caso. Seguimos, siguiente diapositiva. Como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un factor, un elemento que también contribuyó a la guerra en Siria fue el cambio climático. ¿En qué sentido? El cambio climático o derivado del cambio climático, en Siria se produjeron 3 años seguidos, continuados de sequía. Eso hizo que muchos agricultores abandonaran, digamos, sus cultivos y se fueran a la ciudad, donde agravado o se incrementó la cantidad de problemas que ya existían y, por lo tanto, generando lo que sería pues, esa inestabilidad social, ¿no? Entonces, nadie está diciendo que el cambio climático generara la guerra en Siria, pero fue otro factor, ¿no? Como, digamos, estos autores han publicado en una revista científica. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en el ámbito del desarrollo? Siguiente diapositiva. Bueno, de una forma un poco teórica tenemos una doble implicación entre tecnología y desarrollo, ¿no? Por un lado, la tecnología contribuye o da forma al desarrollo y por otro lado el desarrollo también da forma a la propia tecnología, ¿no? Se influyen mutuamente. Y por otro lado tenemos que la educación a su vez significa adquisición de cultura. Es decir, cuando yo estudio ingeniería lo que estoy haciendo es que estoy adquiriendo competencias, habilidades, etcétera, que están vinculadas con el futuro, mi futura profesión. Aprendo a mirar el mundo desde la perspectiva de la ingeniería, ¿vale? Yo creo que son ideas que tienen que quedar más o menos claras. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Un ejemplo es cómo está influyendo las TICs en nuestra sociedad, ¿no? Pues está moldeando completamente la sociedad, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, qué utilizamos para entretenernos, incluso podríamos definir nuevas maneras de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que esto es más o menos claro y no merece la pena perder mucho más tiempo. Siguiente transparencia. Normalmente consideramos la ciencia y la tecnología como contribuciones positivas, están ayudándonos a mejorar las cosas, ¿no? Pero también existen contribuciones negativas muy importantes y de mucho peso, ¿no? Y lo que tenemos también es que no son las mismas las personas que disfrutan de los beneficios de la tecnología y las personas que padecen los costes o que tienen que sufrir los costes, ¿no? Ahí tenéis una pequeña, un conjunto de imágenes vinculado también con las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? En el centro tenemos pues, a alguien que está disfrutando de la tecnología, en este caso niños, pero ya en sí misma esa imagen nos está diciendo bastantes cosas, ¿no? Es decir, la forma que tienen de jugar es cada uno con su propio teléfono, ¿no? Están juntos, pero cada uno está metido en su propio teléfono. Bien, y para que ese teléfono llegue a nuestras manos, pues resulta que tenemos que obtener una serie de materiales de las minas, de la tierra, etcétera, que a día de hoy con la electrónica lo que tenemos es que cada vez se utilizan más elementos de la tabla periódica. Bueno, la extracción de estos materiales está generando grandes conflictos, serios conflictos en determinadas zonas del planeta, ¿de acuerdo? La principal, la más a día de hoy conocida, y digamos que yo creo que donde los problemas son más serios es en la República Democrática del Congo, en la zona este, la zona que limita con Ruanda, Burundi, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues ahí se están dando circunstancias vinculadas a la extracción de esos materiales que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos, pues por ejemplo, de violación masiva de mujeres, niñas, niños también, ¿de acuerdo? Donde hay trabajo semiesclavo, donde, digamos, a la población se la puede matar fácilmente, ¿no? Si no accede a lo que le piden los grupos que están intentando controlar estas materias primas. Estas mismas materias primas, en muchos casos, o algunas que se utilizan para los teléfonos móviles, se convierten a su vez en materiales críticos que generan tensiones geopolíticas, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, el principal país que puede explotar minerales que son muy importantes para nuestras tecnologías, que son las tierras raras, es China. Y China, en ese sentido, bueno, pues está utilizando ese mineral para ir, digamos, posicionándose geopolíticamente, ¿no? Entonces, ahí hay otro vínculo fuerte entre la tecnología, los materiales que necesita la tecnología y ciertas tensiones de carácter social. La fabricación de estos componentes, que utilizan una gran cantidad de productos químicos, digamos, se produce
con, en condiciones, en muchos casos laborales, que no admitiríamos aquí en nuestras sociedades, larguísimas jornadas de trabajo, sin descansos, con sueldos muy bajos, grandes broncas si no estás consiguiendo la productividad que se te está pidiendo, y además están utilizando componentes químicos que están generando problemas de cáncer. Entonces, la foto que tenéis arriba a la izquierda es una manifestación de familiares y personas que han perdido a alguien por el cáncer adquirido mientras estaban trabajando en las plantas que estaban produciendo los productos electrónicos. Bien, y esto podríamos continuar con el resto de las etapas del ciclo de vida. Algunas de ellas se hablarán en mesas posteriores, como puede ser la generación de residuos, que son residuos tóxicos de los productos electrónicos, o también, digamos, derivadas del uso. A día de hoy tenemos pues todo lo que Susana Subow llama el capitalismo de vigilancia, ¿no? Y que yo creo que es un elemento importante. Siguiente transparencia, por favor. Desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo la sociedad conforme e influye en la tecnología, pues lo que tenemos es que, digamos, la sociedad influye en todas y cada una de las fases de la ciencia y la tecnología, desde las observaciones hasta las metodologías que utilizamos, qué se define como una solución adecuada, las decisiones políticas que se toman sobre ciencia y tecnología, qué tecnologías promover, regular, gestionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se deja fuera y qué es lo que se incluye cuando se diseña una tecnología? ¿Incluimos el medio ambiente? ¿Incluimos el impacto social? ¿O dejamos el impacto social, los aspectos sociales y el medio ambiente fuera? ¿De acuerdo? Es decir, al final son decisiones que tienen que ver con el tipo de cultura, el tipo de valores, intereses, etcétera, que tiene la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, voy un poquito mal de tiempo, entonces me salto esta diapositiva. Siguiente. En general lo que tenemos es, la idea es más ciencia implica más tecnología, esto supone mayor beneficio económico y el mayor beneficio económico supone desarrollo social, ¿no? Vinculamos la ciencia y la tecnología con certidumbre, objetividad y neutralidad y parece que todos los aspectos más negativos quedan fuera de lo que es el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? La ciencia y la tecnología contribuye a las tomas de decisiones que son racionales, que son completas, robustas, etcétera, etcétera. Pero aquí nos olvidamos de varios elementos, ¿no? Como por ejemplo el tema de... Disculpad. De temas como la propia complejidad de la tecnología, las propias controversias que existen en el propio desarrollo de la tecnología. Entiendo que hay un predominio de la visión economicista en el desarrollo tecnológico y esa visión economicista permea y de alguna forma encaja o contribuye a determinar hacia dónde va esa tecnología. En cierta medida esa visión economicista está basada en un crecimiento ilimitado con los problemas de consumo exponencial que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Está orientada a la producción y el consumo. Está moldeada por los mercados, de forma que la agencia de la sociedad en muchos casos queda limitada, porque al final se supone que son los mercados los que determinan qué es lo que es mejor para todos. Y en general la economía lo que hace es externalizar todo aquello que es negativo, ¿no? Desde un punto de vista ambiental y social. Bueno, eso digamos que no se considera, no forma, en muchos casos no entra dentro de las ecuaciones que se manejan en el ámbito económico. Así, por ejemplo, si cogemos el concepto de sostenibilidad, el concepto desde la concepción como un concepto sustantivo que se tenía en el primer Congreso de Río, a lo que sucedió en 20 años más tarde en el siguiente, encuentro de Río +20, pues la sostenibilidad pasa de ser ese concepto sustantivo a ser un apellido de la palabra crecimiento, ¿no? Entonces hablamos de crecimiento sostenible. Entonces, bueno, el crecimiento o la idea de crecimiento ha fagocitado, en este caso, más o menos, por así decir, al desarrollo sostenible, ¿no? Bien, hablaríamos de tecnocracia, hablaríamos de consecuencias no deseadas y no previstas que tiene toda la tecnología. Pues, siguiente diapositiva. Pasamos ya a la última parte, que voy a ir muy rápido porque estoy ya fuera de tiempo. Yo creo que es necesario un cambio de paradigma con el tema de desarrollo. Siguiente diapositiva, vale, ahí estamos bien. Creo que es importante reorganizar las cosas, poner a las personas y al planeta primero. Creo que es importante pasar del mercado al ágora. En el ágora también hay mercado, pero no es el mercado el único ámbito donde vamos a discutir, cuestionar las cosas, ¿no?
Creo que es necesario promover una transición hacia un decrecimiento, al menos en la parte desarrollada. Hay otras zonas del planeta que necesitan crecer, ¿no? Pero en la parte desarrollada necesitamos un decrecimiento, vivir de forma sencilla, recuperar algunas actividades que hacíamos antes. Es necesaria la participación social. Creo que es importante el mantener contacto y cuidar la naturaleza. Vivimos en ciudades que ya nos suponen en cierta medida una separación de la naturaleza, y ahora que nos metemos al mundo digital supone una segunda separación del mundo de la naturaleza. Da la sensación de que no necesitamos el medio ambiente para poder vivir, lo cual es falso. No podríamos tener la tecnología que tenemos sin los medios materiales que es necesario para fabricar esa tecnología, etc. Necesitamos cambiar una equidad intra e intergeneracional. Siguiente diapositiva, por favor. Si lo aterrizamos en el ámbito de las tecnologías, nos encontramos con lo siguiente. Creo que la concepción, el diseño, la comprensión de lo que es la ingeniería, de lo que es la tecnología en general, tiene que incorporar este tipo de elementos, ¿no? Por un lado, el pensamiento sistémico y entender que el mundo en el que vivimos es un mundo complejo. No complicado, sino complejo, con esas relaciones de realimentación entre las distintas partes que lo hace fácil y muy difícilmente controlable, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante incorporar aspectos de impacto social y medioambiental en los proyectos, con esa perspectiva de ciclo de vida. Creo fundamental definir e incluir la participación pública en el desarrollo de los proyectos tecnológicos, ¿no? Y equilibrar la amplitud del análisis con la profundidad del mismo. Normalmente la ciencia y la tecnología se centra, los científicos y los ingenieros nos centramos en un ámbito muy específico, muy particular, del cual sabemos mucho, pero no solemos entender cuál es su interacción y su relación con el resto de ámbitos de conocimiento y con naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que es importante trabajar temas como la interdisciplinariedad, hacer una articulación mejor entre los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba, etc. Siguiente diapositiva, que es la última. ¿Y cuáles son los ámbitos para este cambio de paradigma? Pues yo creo que los ámbitos principales son tres, ¿no? En primer lugar, la educación en ingeniería, generar o que salgan ingenieros que tengan una perspectiva de lo que es la tarea y la profesión de ingeniería diferente, donde incorpore estos elementos medioambientales y sociales. Creo que es importante un cambio en la empresa también, si salen ingenieros que son capaces de diseñar dispositivos que tienen en cuenta el impacto social. Pero si la empresa no absorbe esas competencias porque, digamos, pasa de ellas, pues al final va a ser una tarea, digamos, completamente nula o, digamos, no va a generar ningún fruto. Y por último, desde la perspectiva del público, tanto cada uno de nosotros como individuos o miembros de una comunidad, como desde las instituciones, pues también de alguna manera tenemos que acoger y recoger estos cambios en perspectiva, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad de influencia limitada pero importante, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor yo puedo, a la hora de comprar un producto, puedo buscar este tipo de productos que tienen determinado tipo de características, ¿no? Y desde luego desde la administración se puede poner en marcha acciones y actividades que de alguna manera promuevan este tipo de, como por ejemplo desde las políticas, desde la regulación o desde acciones como puede ser la contratación pública. Bueno, pues entre los requisitos para la contratación pública se tiene que cumplir que, como sucede por ejemplo con los minerales de conflicto, una empresa no puede vender un producto que incorpore minerales de conflicto. Entonces quedaría fuera de esa posibilidad de contratación pública, con lo cual estás empujando a las empresas y a los ciudadanos a que eso de alguna manera no se cumpla. Bien, con esto, siguiente diapositiva, finalizo. Muchas gracias por vuestra atención. Disculpad que me haya alargado un poquito más de lo que habíamos previsto. Y bueno, pues quedo a expensas de lo que podamos comentar en la mesa redonda o preguntas a responder. Estupendo, muchísimas gracias. Excelente también, bueno, como avanzaba en la introducción, desde nuevos cultivos hasta la introducción polémica de tecnologías de información y las comunicaciones, GIS, etcétera, el control local, etcétera. Santiago nos ha hablado sobre todo, de alguna manera, de todos los sistemas CTS, una visión más sistémica, más académica, más de conjunto. Nos ha planteado el debate interesantísimo y que seguiremos trabajando el resto de las jornadas entre el tecno y optimismo y el tecnopesimismo. El problema, quién decide el mercado, decide el ágora, lo que nos conecta con toda la zona
de filosofía de estas jornadas, etcétera. Bueno, vamos horrible de tiempo, pero desde luego que merece la pena que dediquemos unos minutos, así sea comprimidos, a cualquier pregunta o comentario por parte del público. Ruego brevedad y igual por agilidad vamos a intentar hacerlo de viva voz. Quiero decir que abrís el micrófono, las personas que queráis hacer alguna pregunta, decís a quién la dirigís y ya está. No tengo más que decir. Venga, es vuestro turno. Por favor, no me dejéis tirado. Ni sobre todo dejéis tirados a Santi ni a Eduardo. Acordaos de abrir el micrófono. Sí. Hola, buenos días. Soy Ana Peral. Bueno, es simplemente comentar que el curso pasado en la Universidad de Oviedo, en el máster de formación de profesorado, contaron un proyecto de investigación, un proyecto de innovación que tenía que ver con este tema de el trabajo infantil y esto para promover que cuando uno compra el móvil exija que se garantice que no se usan esos materiales. Y ahora mismo no recuerdo exactamente quién lo promovía, pero no sé cómo está ese tema. Me parece muy interesante el que se exija pues un tipo de certificado que parece que algunas compañías ya lo daban en algunos modelos. No sé si Santiago, como experto en electrónica ética, puede contestar de manera más específica a este comentario o pregunta. Sí, bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos y posteriormente en Europa se han pasado una serie de leyes que de alguna forma fuerzan a las compañías a, digamos, evitar el que en sus materiales existan estos minerales de conflicto. Los minerales de conflicto que se han definido son muy pocos, básicamente es lo que se llaman las 3 Ts, el tungsteno, el estaño, es el oro y ahora no recuerdo, el tántalo, ¿vale? Pero hay otros minerales que también son fuentes de conflicto y quedan excluidos de esto, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Entonces, hay grandes empresas que en principio sí que se han puesto a ello y una empresa, por ejemplo, como Intel, con sus microprocesadores, parece ser que ha mirado o ha rastreado toda su, digamos, cadena de suministro y afirma que, y además ha sido certificado por una de las organizaciones que, digamos, ha estado empujando la existencia de este tipo de ley, afirma que efectivamente sus productos son libres de conflicto, ¿vale? Bueno, yo tengo mis dudas, porque la cosa no es trivial y no es sencilla. La Oficina de Contabilidad de los Estados Unidos, que está, digamos, de alguna forma viendo si se cumple esta ley, está viendo que las empresas están teniendo serias dificultades para, digamos, ajustarse a lo que es el objeto de la ley, ¿de acuerdo? En principio eso es como está. Entonces, año tras año, parece ser que el número de empresas que realmente están cumpliendo con los objetivos que pretenden en la que se denominaba Ley Dodd-Frank, digamos como ha llegado a un estancamiento y parece que hay como un tope, ¿no? Entonces hay dificultades, o parece que está habiendo dificultades serias en que las empresas puedan cumplir con este objetivo de la ley. Y por último, como otro ejemplo, hay iniciativas particulares, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy concreto de ello es la empresa que está... ha diseñado y está vendiendo el que se denomina el Fairphone, ¿no? Un teléfono justo. Entonces, esta empresa que está muy también concienciada con este tipo de ideas, pues ellos han hecho visitas a las minas desde las cuales se puede obtener algunos de los minerales que forman parte del teléfono móvil. De teléfono móvil y otros productos electrónicos. No es nada sencillo, porque la cantidad de minerales y materiales que se utilizan en la fabricación de los productos electrónicos es altísima, y los compuestos electrónicos, ¿vale? Muchos de ellos incluso nos habremos visto en otros contextos, pero también se estudia o tienen que ver con la electrónica, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es los compuestos químicos que se asocian o que están más relacionados, por ejemplo, con el teflón, que son compuestos cancerígenos. Pues bueno, esos compuestos cancerígenos también se utilizan en la fabricación de productos electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, la idea en principio ahí está, yo creo que se está intentando empujar, pero no es trivial el conseguir el objetivo que se pretende.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. Sí. A ver, yo tengo una preguntina muy rápida para Eduardo, si se me permite. En el mundo de las TICs hay como un mantra que dice que si no ves la mercancía por ningún lado es que tú eres la mercancía. Entonces, ha hablado de un montón de datos disponibles satelitales, gratuitos y de libre acceso. Mi pregunta es, ¿de dónde salen esos datos y qué ganan las compañías que están buscando las que los proveen gratuitamente? Gracias. Hola. Las compañías que ponen esos productos en el mercado no los dan gratuitamente. Yo las fuentes que utilizo son la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la NASA. Y estas dos agencias, también he trabajado algo con productos de la agencia japonesa, pero fundamentalmente con la NASA y con la ESA. Estas agencias son gubernamentales, en el caso de la europea, pues, comunitaria, y disponen dentro de su compromiso, pues no sé, con su dentro de su compromiso, esa información que consiguen, esas imágenes que disponen, están ahí, son gratuitas, son de libre acceso, y lo único que tienes es que descargártelas y trabajarlas con ello. La información es brutal, o sea, de una calidad y proporcionan una información que es alucinante. O sea, pues nosotros aquí, por ejemplo, nos pasa un satélite cada 6 días a una resolución espacial de 10 metros, o sea, 10 metros, esa es gratuita, y bueno, pues están ahí para utilizarlo. La dificultad es utilizarlo. Si quieres mayores resoluciones, hay compañías que se dedican a producirlos, y esas sí que te cuestan, pero esto, al ser productos obtenidos a través de agencias públicas, pues esa es la razón de su gratuidad, o por lo menos así lo entiendo yo. Muchísimas gracias.